Asesoría y capacitación, seminario Querer y Cuidar de Adela Cortina. Tendremos como expositores a Jacqueline Franco, Eusebio Morales y Sabina Beitía. Estudiaremos el capítulo 3, Querer y Cuidar, de Adela Cortina y su libro ¿Para qué sirve la ética? Los temas a tratar serán cuidar de sí mismos, cuidar de otros. Cierto día cuidado, encontró un trozo de barro. Cosas de mujeres y de varones. Los animales y la tierra tienen valor, pero no derechos. La sabiduría de la madre naturaleza, crear un nuevo vecindario. Seguidamente, la licenciada Sabina Beitía nos tocará el tema cuidar de sí mismo, cuidar de otros. Buenas noches, profesor, compañeros. Cuidar de sí mismo, cuidar de otro. Desde el comienzo del mundo, los seres humanos somos seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de cuidar a otros. Desde nuestros antepasados cuenta la historia que un día los seres humanos deciden unirse y formar una sociedad. Según Hobbes, deseamos perseverar nuestra vida y la propiedad. Unidos lograremos convivir en sociedad. El amor a sí mismo es un requisito previo para poder amar a los otros y a Dios. Amarse a sí mismo conlleva cuidarse y cuidar de otro. Esto implica una serie de valores tales como son el respeto, la consideración, la compasión, la tolerancia, la solidaridad y la empatía, entre otros. Cierto día, Cuidado encontró un trozo de barro, la hermosa y célebre fábula, mito, del cuidado, principalmente conocida como la fábula de Higinio, nos revela que la esencia de los seres humanos es proteger, cuidar los unos de los otros. Cuando amo, reconozco en el otro su humanidad, que también es la propia, y por esto lo cuido, acojo, respeto y le brindo atención, sosiego y serenidad de la forma que me gustaría que hicieran conmigo, porque como nos dice bellamente Higinio, soy tierra fértil y por tanto merezco ser cuidado, respetado, cultivado y amado, no de cualquier manera, sino con ese vínculo seguro y acogedor, como Jesús nos enseñó que debemos amarnos unos al otro y cuidar nuestro prójimo. Buenos días, mi nombre es Eusebio Morales. Ahora continuamos con el siguiente tema, cómo crear nuevos vecindarios. Debemos crear nuevos vecindarios con sentimientos de ética y moral, la cual es la base para poder vivir en comunidad. La ética y la moral nos lleva a entender y a respetar los derechos individuales de cada vecino o ciudadano, y así nos interesamos en cuidarnos unos a los otros. La siguiente imagen nos muestra que nuestra conducta está precisamente en querer cooperar con los demás, la cual se encuentra en nuestros sentimientos éticos, esencia del ser humano, que por medio del cuidado podemos vivir en el mundo con otros. Con cosas de mujeres y de varones. Ahí la cortina nos indica del error que se tenía de que los cuidados estaban asociados a las mujeres, porque siempre se mantuvo a la mujer con el cuidado del hogar, no así dándole oportunidad a participar en las diferentes actividades igual que al varón. Pero en realidad el tiempo nos ha demostrado que las mujeres tienen la misma capacidad ético-intelectual para llevar un mundo más equilibrado. Estamos mencionándole a tres filósofos psicólogos, Adela Cortina, Lawrence y Carlos Gilligan, donde ellos reconocen las tres etapas de la maduración moral. La primera etapa, la preconvencional, que toma el egoísmo como principio y lo justo. La segunda etapa, la convencional, que tiene por justo lo que es conforme a las normas y uso de la sociedad. Y la posconvencional, que distingue entre su sociedad y los principios morales universales. Pero Carol Gilligan indica que debe haber otras opiniones diferentes que involucren al ciudadano,
para que se complemente la justicia. En conclusión, para Adela Cortina, debe haber dos voces morales, tanto de los varones como de las mujeres, donde la participación debe ser de toda la sociedad. Debe llevarse a la justicia universal para llegar a la conclusión grupal, de manera que ésta nos lleve a la madurez para poder establecer colectivamente la justicia, la autonomía, la responsabilidad y la compasión. Todo depende de tu ética y tu moral. Franco. Adela Cortina nos menciona en su libro: los animales y la tierra tienen valor pero no derechos. Existe realmente una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Estudiaremos a continuación, en la Declaración de los Derechos de los Animales, únicamente el artículo 2. Artículo 2 dice así: todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando este derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Recalcaremos la importancia que tienen para nosotros y para tradiciones indigenistas que consideran a la tierra como un alguien y no como un algo. ¿Qué significa esto? La explotación animal se define como el uso de los animales como simples medios, recursos o fines al servicio del ser humano. Es injusto entonces explotar a un animal por la misma razón que sería explotar a los seres humanos. La explotación humana y la explotación animal no deberían darse nunca. Los animales poseen sus propios intereses inalienables y debemos respetarlos. De igual manera, como los animales poseen sus propios intereses que debemos respetar, también existe una Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué dice esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nadie será sometido a tortura ni a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Adela Cortina recalca en su libro: el hombre tiene dignidad, los animales no. ¿Qué significa la dignidad humana? Significa que un individuo siente respeto por sí mismo, se valora a sí mismo, al mismo tiempo que es respetado y valorado por otros. Implica entonces la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Los seres humanos, según Adela Cortina, tenemos mucho más valor que los animales. Ella recalca en su libro que si bien es cierto no podemos maltratar a los animales, también es cierto reconocer que los hombres tenemos dignidad, algo que nos caracteriza a diferencia de los animales. No significa esto entonces que tenemos el libre albedrío para maltratar a estos seres que Dios ha creado. Sencillamente, no podemos ser comparados en importancia con los animales. Ella recalca que entonces el ser humano es mucho más importante que la tierra misma o que los animales, debido a que poseemos dignidad.
Recalca en su libro también que el hombre es un ser dependiente y necesita de cuidados. ¿Qué significa esto? El ser humano necesita del cuidado de su familia, grupo o sociedad cercana. Si nos comparamos con los animales, podemos darnos cuenta que desde que son pequeños, estos seres que consideramos menos que nosotros, se valen por sí mismos. El ser humano, el hombre, necesita del cuidado de otros para valerse por sí mismo, desde su nacimiento. La sabiduría de la madre naturaleza. La madre naturaleza es sabia. Los seres humanos estamos guiados por un instinto de solidaridad que es capaz de obviar el concepto de amor y velar simplemente por una ayuda mutua. No es mi amor por el vecino, a quien a menudo ni siquiera conozco, lo que me induce a tomar un balde de agua y correr a su casa cuando veo que ésta se quema. ¿Por qué entonces los seres humanos se ayudan los unos a los otros y se cuidan los unos a los otros? Es sencillamente un sentimiento de instinto de solidaridad y sociabilidad humana. Es lo único que mueve al hombre a ayudarse entre ellos. La madre naturaleza es sabia. Ella es altruista con nosotros. Hemos podido ver a través de nuestra existencia que la madre naturaleza nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nos provee de alimento en la tierra e inclusive nos da a los animales para que de algunos de ellos nos alimentemos. La madre naturaleza sigue siendo tan sabia cada día, sigue siendo tan altruista con cada uno de nosotros. Ella sabe perfectamente que cada uno de nosotros nos necesitamos entre sí. Los animales, la tierra y el ser humano son la creación más hermosa que Dios ha creado. Aprendamos a convivir juntos en armonía, a respetarnos los unos a los otros y a valorarnos de igual manera. Agradecidos cada día con las bondades que Dios nos da para una existencia excepcional. La Universidad Osana, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, los invita nuevamente a otro de sus temas interesantes. Muchas gracias.